Buenas tardes, jóvenes. Les habla su profesor, el máster Rodrigo Mera Goyenaga, encargado de varios cursos de historia para RI de la Universidad Latina. Y con esto oficialmente damos por iniciado el curso. Lógicamente no podemos hablar de historia si no definimos lo que es historia. Y vamos a empezar hablando un poco, adelantando un poco materia. Historia es una palabra griega que quiere decir investigación. Entonces los historiadores somos investigadores. O sea, somos chismosos con título. Andamos averiguando la vida de todos los demás, a ver si es cierto o es mentira que lo hicieron o que no lo hicieron. Pero en la historia mucha gente tiene el concepto equivocado. Es un montón de fechas, nombres y números. Y no. Vieran que no. Sí se aplican como una ayuda. Pero el historiador o ustedes, más que nada que los cursos que van a llevar conmigo, es un especialista en análisis de contenido. Y ustedes a través de su carrera, una vez que se gradúen como relacionistas internacionales, no internacionalistas, yo no sé por qué hay gente que insiste en llamarles a ustedes internacionalistas. Yo diría que no, porque como que se desconoce un poco el origen de la palabra internacionalista. Eso es lo que decía Joseph Stalin a los partidos políticos comunistas de América Latina, a los partidos comunistas que le decían mis tontos útiles, y les decía a los internacionalistas, ustedes serán útiles pero no son tontos. Entonces no me gusta que les digan internacionalistas, me gusta el nombre correcto, relacionistas internacionales, porque también hay relacionistas públicos. Y con base en eso van a tener su especialización según cada uno lo desee. Bueno, ya estamos definiendo más o menos lo que es la historia. Ustedes van a aprender, Dios mediante, conmigo, porque, como les dije en la primera clase, cuanto más científico soy, más creo en Dios, porque mi especialidad no es solo la historia, sino hay otras por ahí de ciencias básicas y de medicina y otras cosas más. Su especialidad va a ser lo que es el análisis de contenido. Entonces, una vez que se gradúen, se van a encontrar con especialistas en retórica. La retórica es el arte de convencer mediante las palabras. Vamos a ver quién fue el padre de la retórica, porque a Sócrates se le llama el padre de la retórica. Entonces ustedes van a empezar y van a aprender a analizar lo que la persona realmente les está diciendo. Vamos a aprender a no dejarnos llevar con nuestro buen o mal carácter, porque se van a aprovechar de eso. Recuerden que en un momento dado ustedes van a estar representando a un país, una empresa o en fin. Su representación nunca va a ser, puede ser nominal, pero nunca va a ser personal. Su especialidad en relaciones internacionales conlleva al diálogo. Pero tienen que aprender a que no lo vacilen. Tienen que aprender a ver ese análisis de contenido. A ver si como Diógenes de Sinope les están diciendo una cosa y le pueden estar hasta mentando la madre y ustedes están sonriendo y se lo están agradeciendo porque no se están dando cuenta. Eso es el análisis de contenido. Recuerden que una moneda tiene dos caras. Ustedes nunca van a tomar una decisión con base en una sola cara. Con base, no en base. En base es una palabra mal dicha. En base es un envase de una sopa, es algo que es una bolsa que contiene algo, un líquido. Entonces, con base en esa retórica, ustedes van a aprender a analizar lo que realmente le están diciendo y a buscar las debilidades de su contertulio para lograr el propósito que ustedes en un momento dado van a buscar, siempre y cuando sea bueno, ¿verdad?
El mejor ejemplo de eso fue la defensa que tuvo nuestro país, Costa Rica, en Isla Calero. Los diplomáticos que llevó a Costa Rica, en cuenta uno de ellos, Mauricio Urbina, que me orgullezco, que es muy amigo mío, especialistas en retórica y con un colmillo tremendo. Fueron tan especialistas que lograron enredar los argumentos pueriles de la parte contraria, que ustedes saben que quiénes fueron la parte contraria. Costa Rica ganó ese juicio en todos sus extremos. ¿Por qué? Pues ya especialistas en análisis de contenido. Y logramos que Isla Calero fuera de vuelta a Costa Rica y que las tropas nicaragüenses fueran expulsadas de territorio costarricense, inclusive logrando hasta una indemnización. ¿Por qué? Porque fueron excelentes diplomáticos dirigidos por Jorge Urbina y otra pléyade de gente muy experta en el Tribunal de la Haya. Bueno, la historia es una materia fundamental, básica como ciencia social, en la carrera que ustedes empiezan a desarrollar hoy en día. La historia es la madre de las ciencias sociales. La madre de todas las ciencias es la filosofía. Todo esto va por los griegos. Filosofía quiere decir amor al conocimiento. La filosofía es la madre de absolutamente toda la ciencia. Los griegos son los inventores de la ciencia, si se puede llamar así. La historia es hija de la filosofía y todas las ciencias sociales, que son las ciencias políticas, la estadística, antropología, bueno, muchas de esas. Y ahí puedo seguir, ya después lo veremos más detenidamente, son hijas de la historia. Mientras que también la matemática, la física, la química son hijas de la filosofía. Bueno, todos los científicos somos hijos de la filosofía. No confundan la filosofía griega a lo que es hoy día. Decía Ortega y Gasset que el filósofo moderno es un especialista en decir de la manera más difícil las cosas más fáciles. Y ya con eso se considera filósofo. Pero ya después, cuando vamos a los griegos, vamos a dar cuenta de realmente lo que eran los filósofos y no lo que es ahora. Era algo extraordinario. Antes un filósofo era astrónomo, era matemático, era físico, era químico, era médico, era botánico, era biólogo. En fin, eran multidisciplinarios y en todo, absolutamente en todo eran muy buenos. Bueno, volvamos a la génesis del asunto. La historia, si la queremos enmarcar en una sola definición, vea que no dije enmarcar dentro. Eso es una redundancia, no hay nada que se pueda enmarcar afuera. Reitero, si la historia la queremos enmarcar en una definición muy corriente, muy semántica, muy católica, o sea, muy universal, muy popular, dice que es la impronta del ser humano a través del tiempo. En geología, impronta quiere decir huella. Muy bien. Pues vieran que esta definición tan semántica no es así. Solo el ser humano no hace historia. Por lo tanto, jóvenes, permítanme, cualquier persona que esté escuchando esto no necesariamente tiene que ser un estudiante mío, yo le agradecería a esta persona que haya invertido su tiempo en escuchar este servidor. Solo el ser humano no hace historia. Entonces, la gente que dice que la historia empieza con el ser humano, permítanme decirles que están equivocados. Los animales hacen historia. Las plantas hacen historia. Las rocas hacen historia. La prehistoria no existe porque lo que llamamos prehistoria también es historia en sí mismo. Ok, vamos a la génesis de todo, al puro principio, al Big Bang. Apartemos un toquecito a Dios, aunque todos aquellos que creemos en Dios y en el Big Bang sabemos que esa energía tuvo que salir de algún lado. Pónganle el nombre que ustedes quieran, Dios, Jehová, Yahvé, Alá, Buda, el nombre que ustedes quieran. Pero que definitivamente hay un poder superior, lo hay.
yo creo que el ser humano no es producto de de la casualidad, sino de la causalidad. Hay una causa que nos tiene aquí. Bueno, lleguemos al Big Bang. El simple hecho de estar hablando del Big Bang ya es historia. Es más, eliminemos el Big Bang. ¿Qué había antes del Big Bang? El simple hecho de hacernos esa pregunta ya es una pregunta histórica. Entonces espero que les haya quedado claro por qué la prehistoria no existe. Todo, absolutamente todo es historia. Y reitero, el ser humano no es el único que hace historia. Fue el que la empezó a escribir, a razonar, le puso leyes y muchas cosas más, pero no es el único que hace historia. No hay que por esto porque no sé qué hace falta. Entonces, la historia como una ciencia cumple con las leyes de la ciencia. Cumple con la etapa de prueba-error, con la etapa de experimentación, cumple, o sea, con todo el método científico menos una cosa, aunque sí lo cumple muy ratíficamente, pero lo cumple, que es la formulación de leyes. La historia no formula leyes, hay muy pocas, pero todo lo demás, la historia cumple con el método científico. Vamos a hablar de pocas leyes que la historia puede haber engendrado. Una, que la historia es cíclica. Y eso empezó por Heródoto y después siguió Maquiavelo, indicando que la historia regresa a su punto de partida. Y ahí viene que Maquiavelo dijo que aquel príncipe que olvida su historia está obligado a repetirla. Después, más adelante, empezaron a decir, no era aquel príncipe, sino aquel pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y efectivamente, eso es una ley histórica. Podemos ver cómo en Europa olvidaron la Segunda Guerra Mundial y en los años 90 se dio lo mismo, la guerra de los Balcanes, una guerra étnica, no digo racial porque raza solo hay una, que es la raza humana. Y recuerden lo que les dije, no vamos a hablar de hombre sino de ser humano. Es un lenguaje inclusivo. Yo creo en la igualdad real, pero por favor no me echen a perder el idioma. No me digan presidenta, que eso no existe. El montón de las barrabasadas que nos están obligando a poner. Solo falta que el día de mañana venga un presidente que hable de aiga, y entonces por decreto todos tenemos que decir aiga e inventamos el verbo aigar. Así que no caigamos en eso, por favor. Olvídense eso de los y las niñas, eso conmigo no va. Hay un género neutro que es el que nos lleva a todos. Pero sí decir el hombre, eso conmigo no va tampoco. Tenemos que decir el ser humano, porque la mujer es parte de este ser humano. Porque somos hijos de una mujer y aquellos que no sean hijos de una mujer me avisan y les tomo una foto, amplío la foto, los pongo en mi sala y les prendo una velita, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema, les decía que para qué sirve la historia, ¿verdad? La historia no sirve para que en el presente estudiemos los errores que hemos cometido en el pasado y tratar de evitarlos en el futuro. El ser humano no puede vivir sin historia. Ningún ser humano puede vivir sin historia. Que a muchos no les gusta la historia, yo sí no les gusta la historia. Hay otros que no les gusta la medicina. Bueno, a mí en personal sí me gusta la medicina, me gusta la cirugía, me gusta la arqueología, me gusta otras cosas ahí, pero no necesariamente hay cosas que a otros les guste y que a mí no me guste, y entonces por eso ya lo voy a victimizar o lo voy a satanizar. No. Lo que pasa con la historia es que se les ha dado un concepto equivocado de lo que es historia. La historia es una ciencia que nos ayuda a corregir los errores para tener un futuro mejor. Como les digo, sin historia no podemos vivir.
Inclusive ustedes los ven hasta en su cédula, los que son mayores de edad. Los nombres de esos padres que están ahí es un documento histórico. La cédula es un documento histórico. Su acta de bautismo, su pasaporte, todo, absolutamente todo. Y cuando ustedes ganen este curso, porque yo creo que lo van a ganar, va a ser historia. Va a ser historia la buena porque mucho de lo que no sabían lo van a aprender. Conmigo, les adelanto, vamos a aprender a reñir contra la historia oficial. La historia oficial nunca va de la mano con la historia verdadera. Y van a aprender que mucho de lo que nos han dicho son mitos. También recuerden que un mito es basado en una realidad aumentada. Un mito, les daré un ejemplo. Hércules, Sansón, Gilgamesh con los sumerios fueron héroes, grandes guerreros que existieron. Pero la mitología les aumentó, les exageró. ¿Por qué? Porque antes la historia era oral. Entonces, les dicen que eso es como un teléfono roto, ¿verdad? Que se dice una cosa y cuando llega lo último llega cualquier cosa menos lo que realmente le llegó al primero. Entonces aumentaban porque no podían comprender muchas de las cosas, como los vikingos que muchos peleaban desnudos bajo una droga y era casi imposible vencerlos. Entonces ya decían que estaban poseídos o por el espíritu de Odín o por el espíritu de Thor y simplemente era una droga. Entonces todo eso es lo que les digo que vamos a aprender a ver y sobre todo en Historia 3, cuando lleven Historia 3 conmigo, van a ver muchos de los mitos de la historia oficial o mucha historia olvidada de este país porque o nos da vergüenza o no nos conviene. Hay injusticias que se han cometido como la de los hermanos Molina en la guerra contra los filibusteros, que no son de los méritos de la patria porque no son ticos, o de Joaquín Rosales, un nicaragüense que se inmoló en la guerra contra los filibusteros, quiso quemar el masón, pero como no era tico, entonces tampoco es héroe nacional. El capitán Vallerriestra, en el Bergantín 11 de abril, porque era peruano, entonces tampoco es héroe nacional. En fin, hay una serie de cosas que vamos a ver. Bueno, esto como siempre es una charla introductoria. Entonces, ya sabemos para qué nos sirve la historia. Ya sabemos quiénes hacen historia. Todo, absolutamente todo, o todos, vean que no dije todas y todos, yo respeto mucho nuestro idioma y les reitero la diferencia entre un historiador y un filólogo nada más es el título, porque el dominio del idioma, si no es el mismo, ellos lo dominan mejor que nosotros, pero estamos muy parecidos. Así que a mí no me va a agarrar con esas redundancias y esas estupideces. Y bueno, les decía que esa es la razón fundamental de la historia. Y conforme ustedes vayan avanzando en su carrera, se van a dar cuenta por qué. Bueno, como les dije en la primera clase, cuando le mandé el libro de J. Spielvogel, no se extrañen que yo empiece con una cosa, siga y después me tenga que devolver, porque ese es el orden en el cual está en el libro. Entonces yo quiero seguir ese orden en el libro, que ese libro no es perfecto, tiene errores y me sirve precisamente para señalar esos errores. Pero ¿por qué hago esto? Para seguir el orden del libro y que ustedes no se me enreden. Bueno, entonces empecemos con lo que es la civilización. De primera entrada les digo, yo siempre mando mensajes subliminales, ya lo que están llevando estos cursos conmigo saben a qué me refiero. Pero esto que les voy a poner aquí es un mensaje directo, no es un mensaje subliminal, pongan atención a esto, por favor, porque por algo se los voy a decir. ¿Ya? Bueno, empecemos con lo que es civilización. Una civilización tiene tiene que estar compuesta pues, de algunas características. La primera es que tiene que tener un enfoque urbano, o sea, tiene que ser una sociedad organizada.
como un barrio, como en cuadrantes o lo que ustedes quieran. Tiene que tener un enfoque urbano. Tiene que estar organizada urbanísticamente. Tiene que tener una estructura religiosa. ¿Por qué? Porque el ser humano desde un principio, cuando empezó su raciocinio y a diferenciarse de los otros animales, recuerden que somos animales, somos primates. Bueno, hay unos que son más animales que otros, pero eso ya es un enano de otro cuento. Entonces, desde que empezó a preguntarse, necesitaba cómo explicarse que era un trueno, que era un relámpago. Entonces ya los vikingos dijeron que era el dios Thor, con su martillo, que le avisaba a Midgard, que era el nombre de la tierra para ellos, él estaba presente. O un eclipse. Entonces todo eso les daba miedo porque no se lo explicaban. Entonces aparecían una serie de personajes que se drogaban, generalmente lo hacían drogados, y a veces mediante un edema. Los que no saben qué es un edema, es un supositorio, que ellos lo envolvían, ahí metían la droga y se lo clavaban de la mufla, como dicen, ¿verdad? Y entonces ellos empezaban a explicar con base en todo lo que veían bajo ese efecto de la droga, como el opio, la chis y todo ese montón de cosas que ya se conocían desde antes. Y no crean que eso pasó solo en otras culturas, aquí también. Y por favor, les ruego, aquí hay otra cosa, cuando hablamos de eso, que se refieren a esos brujos. En Costa Rica tienen la mala costumbre de un tiempo para acá, más o menos de los años 80 para acá, de llamarle a nuestros brujos aborígenes. Recuerden que es aborigen, no es ni indio ni es indígena, no son de la India. Decirles chamanes. No. El nombre correcto es Sukia. Ese era el nombre que le daban nuestros aborígenes a los brujos de nuestras tribus. Chamanes, podemos hablar de la estructura sacerdotal de los quechua chimú, mal llamados incas, porque inca era solo uno, un emperador. No eran incas, eran quechua chimú, de la civilización del Tagantinsuyo. Pero podemos hablar del incanato o del imperio incaico, ahí sí, porque era dominado por un inca. Entonces esa estructura religiosa sacerdotal sí eran chamanes. Ese nombre viene más que nada de Asia. Pero también podemos llamarle brujos, que eran, o médico brujo, bueno, que es un término neutro. Pero si vamos a hablar de la gente de Costa Rica, le vamos a decir supias. Bueno, ya tenemos que hay una estructura religiosa. En tercer lugar, tenemos estructuras políticas y militares, que a su vez están basadas en estructuras religiosas. ¿Por qué? Porque los religiosos o los sacerdotes justificaban ese poder mediante el mensaje de los dioses. Y eso todavía se da, inclusive en la Edad Media. La iglesia cristiana, todavía no era católica, era una estructura monolítica, o sea, de piedra, así, que no permitía el avance, nada, tenía la ciencia encadenada. Justificaban el poder de los príncipes y de los reyes, diciendo que ese es el rey por la gracia de Dios, o sea, que Dios era el que elegía. Pero eso viene también desde la época, bueno, desde el neolítico y desde el paleolítico, estos sacerdotes justificaban el poder político, diciendo que era un poder dado por los dioses y que la persona que estaba eligiendo, que era el jefe de la tribu en ese momento, y después el jefe del pueblo, de los pueblos que se iban uniendo, el imperio, lo que fuera, eran los dioses quienes lo habían elegido. Entonces, es una estructura política basada en el poder religioso y los militares que protegían a los dioses. ¿Cómo ejercían ese poder? Mediante la fuerza. Y los militares estaban para defender y para atacar. Para defender al pueblo, a sus religiosos y para atacar a todos los demás. Bueno, tenemos una estructura social basada en el poder económico. Como dice nuestra democracia, todos somos iguales, aunque hay unos más iguales que otros. Entonces ya tenemos la idea de que el que más tenía
El que estaba arriba, el que estaba siempre pagando impuestos, como los sacerdotes, o sea, la élite, no élite, élite, tildaban la E. Eran los que estaban sobre esa estructura social, perdón. Después seguían los artesanos y después, como siempre, ahí van bajando hasta llegar a los esclavos. Desarrollo de la escritura. De aquí le puse un asterisco por lo siguiente. Aunque el autor, Steve Vogel, dice que es indispensable para que una civilización se considere como tal, permítame decirle a mi estimado Samuel que eso no es estrictamente necesario. ¿Y por qué? ¿De acaso que los quechua tuvieron escritura? ¿Y alguien puede negar que el imperio del Tahuantinsuyo, en el Cusco y todo eso, fue una gran civilización? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Los mayas sí tuvieron. Bueno, los aztecas. Pero hay grandes civilizaciones que no tuvieron escritura. Entonces, ¿los egipcios tuvieron escritura? No. Los egipcios lo que tuvieron eran jeroglíficos, imágenes que iban narrando una situación, pero como alfabeto nunca tuvieron ninguno. Y eso le quita que es una gran civilización. Y no es cierto que hablamos de la civilización egipcia. Entonces, le puse un asterisco porque eso no es estrictamente necesario. Hay grandes, muy, pero muy grandes excepciones. La misma civilización caral, antes del incanato, no tuvo escritura. Y es de la época de los sumerios, de hace 3.500 años. Entonces, ven cómo la historia oficial nunca va de la mano con la historia verdadera. Actividad artística e intelectual, claro, eso sí. Eso sí, los que hemos tenido la suerte de estar en Perú, bueno, yo mi labor diplomática la desempeñé en Perú. Caramba, qué arquitectura, qué belleza, qué... Bueno, en México, los aztecas, los mayas, en Centroamérica, y bueno, ¿qué les puedo decir? Esa actividad artística e intelectual sí es parte de una civilización, y esto sí es muy importante. Un idioma común, si no, entonces, ¿cómo se van a comunicar? Estas son las 7 características, de las cuales 6 son indispensables para que una civilización sea considerada como tal. Okay. ¿Qué es la definición semántica de cultura? ¿Qué entienden ustedes por cultura? No confundamos cultura con educación. Hay gente que están muy bien educados, pero son incultos. Y les voy a decir, lógicamente no voy a decir el nombre, pero les voy a decir alguien que en un momento dado fue director de una facultad considerada de la mejor universidad de toda Centroamérica y la número 12 de América. Estábamos conversando después de venir de un desastre, estábamos analizando ahí en Sichona, y dijo, habemos. Soy un doctor en geología. Habemos. Y recuerden, el verbo haber es un verbo impersonal, por lo tanto no se puede conjugar. Una persona muy educada, pero inculta. La cultura le va a la cuna. La educación en las universidades. Por eso que soy tan estricto con ustedes en lo que es el uso del idioma. Yo tengo una mano muy suave cuando los ayudo y conversamos y les doy su lugar y expliquen y pregunten todo lo que quieran, pero ortografía y gramática si no les perdono nada. ¿Por qué? Porque es mi deber corregirlos. Bueno, hablamos de cultura, los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. Es una definición muy académica. Hagámosla un poco más católica, más universal. Simplemente
la cultura es la manera que tiene de ver una sociedad, el mundo. Es la cosmovisión de un grupo de personas, una tribu, una gente. O sea, no es lo mismo como vemos aquí en San José del Mundo como lo ven en Guanacaste. Su cultura es diferente. Ellos nos dicen los cartagos, ¿no? Bueno, eso viene desde la época de la colonia. O no es lo mismo nuestra manera de ver el mundo del tico como la tiene, digamos, como la ve un estadounidense. Dije estadounidense, no es americano, americanos somos todos. Tampoco dije norteamericano, porque norteamericanos son los mexicanos y canadienses también. Tienen una forma diferente de ver la vida, de ver el mundo. Muchos países centroamericanos lo ven diferente como lo vemos nosotros. Eso es la cultura. Entonces se lo resumo así. Es la manera que tiene un grupo determinado de personas de ver el mundo. Vean, estas fotos van de la mano ahora cuando veamos lo que es historiografía. ¿Qué es lo que nos dice estos seres humanos danzantes? Esto data del paleolítico. Paleolítico quiere decir piedra vieja, neolítico quiere decir piedra nueva. Aquí el ser humano ya vivía en cavernas, ya se había organizado, ya bueno, estamos hablando prácticamente de la época pre-neandertal y neandertal. Entonces dicen, pues yo nada veo un poco más ahí que están brincando. Vean todo lo que nos indica esto. Si están danzando, quiere decir que ya conocían los sentimientos de alegría y tristeza. Si están danzando, porque están alegres. O puede ser que haya sido una ceremonia religiosa. Pues si ya tenían creencias en el más allá. Quiere decir que ya existía la música, porque no van a danzar ahí con papel de tonto si no hay música. Ya habían desarrollado la música. ¿Qué más nos indica? Que estaban organizados en grupos. Ya se protegían unos a otros. Como decía Aristóteles, el ser humano es un zoón politicón, es un animal político. Tenemos que vivir en sociedad. Y que hay muchos que viven en suciedad. Vea todo lo que nos indica una simple, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 figuras danzantes. Y creo que por aquí esto la vi un niño. Entonces quiere decir esto que también ya existía un amor fraternal, un amor paternal, un amor maternal, lo que fuera. Ya existía el concepto de familia. Vea todo lo que nos indica esto nada más. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Es un análisis de contenido de lo que estamos haciendo. Estamos analizando lo que está detrás de lo que nos están enseñando. Esto es en Egipto. ¿Qué conclusión podemos sacar de aquí? ¿Qué podemos analizar de aquí? Porque estas mujeres están vestidas y esas están desnudas. Quiere decir que el manejo del sexo para los egipcios no era tan morboso como el que tenemos hoy día. Tienen un concepto diferente del sexo. También bailaban y estaban contentos. Bueno, esto significa muchas cosas. Y nos da a entender también los instrumentos que utilizaban musicales. Ahora bien, vamos a volver según el libro. El ser humano sujeta a la historia. Como les dije al principio, no podemos obviar que estamos sujetos a la historia. No podemos escapar de la historia. Desde que nacemos hasta que morimos y aún después de muertos, la historia nos sigue alcanzando. Si no, hoy no recordaríamos a Juan Rafael Mora o William Walker, o no recordaríamos a José Figueres, al doctor Calderón Guardia, a Manuel Mora. Mis respetos 100%, aunque
Para nadie es un secreto que soy anticomunista, pero don Manuel era a ese nivel. Entonces la historia es la que ha manejado la conducta del ser humano a través del tiempo. Vamos a ver de lo que es una realidad subjetiva y una realidad objetiva. La realidad subjetiva se daba especialmente cuando la historia no cumplía con el método científico, sino que era una historia oral. Entonces, según el sujeto, hacía la historia según le convenía. Y les daré un ejemplo. En 1979, este servidor estuvo en la frontera. Yo ya tengo 42 años, ser voluntario de la Cruz Roja. Venía la invasión de Somoza contra Costa Rica, porque nuestro gobierno estaba ayudando a los sandinistas mediante una zona de navío donde ellos les seguían las armas y todo. En medio de la revolución de Paraguay. Inclusive hay unos videos míos ahí en YouTube, que parece un palo de fósforo ahí con un gran casco y un fal. Bueno, tenía solo 18 años. La realidad es que sí estuve ahí. Primero con la Cruz Roja, pues pasé a la Reserva Nacional y después de nuevo regresé a la Cruz Roja. ¿Qué es lo que pasó? La verdad es que estuve. Pero si yo empiezo a contarles que estuve 150 enfrentamientos y que Rambo a la par mía era un pajoso y que tomé solo un nido de ametralladoras y que maté un montón de guardias nacionales, eso no es mentira. Es una realidad subjetiva. En cambio, la realidad objetiva es la que analiza el objeto, no el sujeto. La realidad objetiva indica que con relación a la fuente primaria hay documentos y hay videos que certifican que yo estuve ahí y me ven ahí, pero ya lo demás, si yo le quiero agregar, entonces ya es una realidad subjetiva. Valga este ejemplo, les voy a decir, en la Guerra Civil Española, una vez que Franco gana, los historiadores oficiales franquistas le pusieron a Franco como un semidios. En la Guerra Civil Española se cometieron exacciones de ambos lados, más del lado republicano, ¿cierto? Todos los días llegaron un momento en el que diariamente estaban matando más de 70 religiosos. Y religiosos de todo tipo, me refiero a padres, monjas, catequistas, monaguillos, todo. 70 por día. Y eso es cierto. Entonces empezaron a publicar sobre eso y a hablar sobre eso, pero se quedaron callados con lo que Franco hacía. Entonces, es una realidad subjetiva. Gracias a Dios ya existen videos, ya existe otro tipo de documentación que analiza a los dos y vemos que los dos cometieron sus faltas graves, bastante graves. Entonces, nosotros vamos a evitar esa realidad subjetiva y vamos a analizar el objeto. Vamos a hacer como un helicóptero. Vamos a estar sobre todo viendo a los dos y, como les dije, viendo las dos caras de la moneda. Una vez que veamos un sí por aquí y un no por acá, vamos a sacar una síntesis. Eso se llama dialéctica. Y les voy a poner otro ejemplo, para que ustedes lo utilicen también en su carrera. ¿Cuál es la tesis del capitalismo? La antítesis, el socialismo. Y la síntesis, la democracia. Eso se llama dialéctica marxista. Entonces ustedes se van a tirar hacia la democracia. Claro, no la democracia de Kim Il-sung, dice República Popular Democrática o República Popular China, que puede ser cualquier cosa menos popular y menos democrática. Entonces ustedes van a ver la tesis y la antítesis y van a sacar la síntesis. Esa es una realidad objetiva y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan en este curso. También les digo que de vez en cuando me voy a sacar ahí, como les dije en primera clase, me saco una granada a la bolsa y la tiro y ahí les pongo a discutir y todo el mundo se me va a venir encima y no me tengan miedo en rebatirme siempre y cuando fundamenten, ¿verdad? Ok, ahora pasemos a lo que es historiografía, como vimos en ese papiro egipcio y en esas piedras del Paleolítico.
Si definimos historiografía, vamos a definirlo como el registro escrito de la historia, pero no necesariamente solo lo que está escrito en un papiro. La historiografía puede ser también esta estatua, esto es en el Louvre. Una estatua, un edificio, una piedra. Por cierto que yo tengo unas piedras que traje de Puriscal, me estaba sacando la maestría en la escuela de geología, de unas improntas, de unas conchas en Puriscal. Era cuando el mar aquí llegaba hasta Puriscal. Eso es historiografía. ¿Eso qué me está diciendo? Que hace 50 millones de años el mar llegaba hasta ahí. Ya Nicoya existía, pero el centro de Costa Rica no. Nicaragua tampoco, El Salvador tampoco y Honduras tampoco. Era solo una parte de Guatemala y una parte de Nicoya. Todo era mar. Lo que pasa es que por las placas tectónicas y por subducción, o sea, que se iba metiendo una bajo la otra, empezó a subir y los volcanes y ya nos criaron esta maravilla que es Costa Rica y el resto de Centroamérica, que paisajes preciosos de todos los países. Bueno, eso es historiografía. Cualquier cosa, una pintura, una escritura. Entonces, si yo le pidiera a ustedes ejemplos de lo que es historiografía, me pueden decir una escultura, una piedra labrada, una pintura, eh, una roca, como dije ahí, esta pintura en el paleolítico o en el neolítico. Historiografía puede ser cualquier cosa que nos indique algo, no necesariamente solo la parte escrita. Bueno, sí, hay historia significativa, hay historia científica, pero hay historia pura tusa, como que a alguien se le haya ocurrido hacer todo un tratado sobre la historia del brasier, así como la de alguien. Por favor, somos más serios. La historia significativa es aquella historia con estudios profundos que nos llevan a examinar alguna coyuntura que sucedió en un momento dado y que llegó a cambiar la historia posterior de la humanidad. ¿Qué es una coyuntura histórica? Una coyuntura histórica es un punto de unión entre dos procesos históricos que conmovió completamente algún territorio o alguna situación de toda la humanidad. Hablemos. Jesucristo es una coyuntura histórica. Es una coyuntura tan importante para el mundo que los años se cuentan a partir de él, aunque están mal hechos, ¿verdad? Antes de él, después de él. La Primera y la Segunda Guerra Mundial son coyunturas históricas, es historia significativa, pero son coyunturas de cómo cambió el mundo. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Porque la Segunda fue una continuación de la Primera. ¿Qué pasó? Vino la Guerra Fría. Y la Segunda Guerra Mundial termina prácticamente cuando ya termina la Guerra Fría en los años 80. ¿Y qué fue lo que ahí sucedió? Que cae completamente el muro de Berlín, se implanta un mundo capitalista basado en la democracia o la ideología liberal, y eso es una historia significativa, es una coyuntura histórica. En El Salvador, veamos algo más cercano. El Salvador, la guerrilla, cuando ya se firmó la paz, eso fue una coyuntura histórica, cambió completamente El Salvador hasta el punto que después la guerrilla llegó al poder. En Costa Rica, la guerra civil del 48, es historia significativa, es una coyuntura histórica, porque nuestra democracia no solo se reafirma, siendo Figueres el único general victorioso que disolvió sus fuerzas, entregó a su legítimo sucesor el poder y encima eliminó al ejército. Eso es una coyuntura. Rodeado de fuerzas enemigas en su momento, ¿verdad? Y ya después eso lo vamos a ver en Historia 3 o cuando vayamos al Museo Nacional. En fin, ahí verán, porque yo siempre los llevo al museo, a los museos. Ahí hacemos una gira muy bonita. Bueno,
Esa es la historia significativa y la historia científica. La filosofía de la historia, se los dije al puro principio, es no es revivir, sino es analizar los problemas del pasado para que no se repitan en el futuro. Yo les dije sobre las leyes históricas. Hay otra ley, perdón que se me haya olvidado, que es, y tengan esto claro, la historia se analiza, la historia se polemiza, pero no se puede cambiar. Podemos analizar muchas cosas, y damos el caso de, bueno, el equipo en Costa Rica que tiene más fanáticos hepáticos es el Saprissa, y la mayoría no ve más allá de sus narices, pero no todos son así, de verdad. Yo tengo amigos sapricistas, inclusive tengo compañeros de colegio que jugaron con el Saprissa en el Liceo de Costa Rica, pero hay una realidad histórica en esto, y es que al Saprissa lo metieron por la ventana. Saprissa perdió su derecho de jugar en primera división cuando perdió con la Gimnástica Española 6-1. Primero perdió 3-0, después ganó 3-1, después perdió 6-1. Eso se puede polemizar si fue para bien o fue para mal de nuestro fútbol, si fue bien hecho, si fue mal hecho, si es espurio su permanencia en primera división. Todo eso lo podemos analizar. Lo que no se puede cambiar es que entraron por la ventana. ¿Ves? Eso es un ejemplo, y que me disculpen los sapricistas. Pues esto es parte de la retórica. O sea, si estuviéramos en vivo, yo los hubiera llevado a otro nivel para ver hasta dónde llegan. Pero eso es algo que no se puede cambiar. Ahora, que el Saprissa tiene 35 campeonatos, que son buenos o son malos, o lo que sea, los tiene. Entonces, para los manudos también eso no se puede cambiar. Se puede analizar, se puede polemizar, pero que los tienen, y punto. Y que la abuela tiene 30, tiene 30. Y sí, ya. Esa es la filosofía histórica y una de sus leyes. La historia no se cambia, se analiza. Bueno, la historia depende de dos fuentes, la primaria y la secundaria. La primaria es aquella que se basa en hechos irrefutables como documentos, videos, en fin, hay una serie de cosas ahí. Y la secundaria es cuando nos la dicen personas allegadas a quienes hicieron la fuente primaria. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando el general Tomás Guardia le da el golpe de Estado a un tío de mi abuelo, Jesús Jiménez Zamora, papá de Ricardo Jiménez Ramón, primo de mi abuelo Fernando Villanaga Jiménez, él empieza a construir lo que es la nación en Costa Rica, lo que es la nacionalidad. Entonces vemos que aparece el pabellón nacional, el escudo nacional, los héroes nacionales, como Juan Santa María, Juan Rafael Mora, aunque eran nombrados, pero no fue hasta después del año 2000 que ya la Asamblea les otorgó ese título, héroe de la patria. Aparece el monumento nacional y muchas cosas más del nombre nacional. Entonces él convoca, porque están había peleado en la guerra contra los filibusteros, a los supervivientes para inaugurar el monumento nacional, que está en el Parque Nacional. Inclusive hay una foto de varios viejitos ahí sentados. Entonces aprovecha y le pide a los historiadores de la época que indaguen sobre Juan Santamaría. Entonces empiezan a entrevistar a los supervivientes de la campaña nacional y ellos ya le empiezan a hablar sobre Juan Santamaría. Entonces ellos fueron fuente secundaria, porque conocieron a Juan Santamaría, que era la fuente primaria. Y no solo hubo un Juan Santamaría, hubo varios. Ya que digo hubo, no hubieron. Entonces, esta fuente secundaria es una fuente confiable, porque ellos estuvieron ahí. En un principio, la fuente era oral, pero como les dije, era demasiado problemático el hecho de que fuera fuente oral, porque podía cambiar según lo dijera, o según los intereses de la persona entrevistada. Inclusive estos mismos de la fuente secundaria podrían haber inventado algo y no sabemos.
porque la persona que se los estaban contando, ellos no estuvieron ahí. De la oral pasamos a la escrita, donde ya es un poco más serio y ya se empieza a cumplir con el sentido de la historia. Esta es la tercera vez que se los voy a decir. No repetir en el futuro los errores del pasado para tener un presente estable. Ciencias auxiliares. Auxiliares de la historia, que han nacido a través de la ciencia social, que es la historia. Es la base fundamental de las ciencias sociales. Es la mamá de las ciencias sociales. Hijas de la historia, las ciencias políticas, la antropología, la paleontología, la sociología, estadística, ya puedo seguir un montón de... O sea, todas las ciencias sociales son hijas de la historia, todas tienen que ver con la historia, son ramas. Es como cuando uno estudia medicina, que se gradúa como médico general, y después se hace cardiólogo, gastroenterólogo, internista, lo que quiera. Aquí la diferencia es que estas especialidades se estudian por aparte, pero todas, absolutamente todas, vienen de la historia y todas tienen un componente histórico muy fuerte. Inclusive relaciones internacionales, la base fundamental es la historia. Y conforme vayan avanzando sus cursos se van a dar cuenta por qué. Bueno, en qué la historia para estudiarla tenemos que sistematizarla, o sea, dividirla en épocas y periodos. Ok, la época antes del Renacimiento, la Edad Media, que tuvo un periodo de 1000 años. Y por favor, jóvenes, cuidado, dicen periodo de tiempo, eso es una redundancia, si es periodo es tiempo, es algo que si alguien me convence que hay un periodo que no sea tiempo, está bien, le pongo un 100 y ni siquiera lleva el curso. El tiempo histórico, ¿qué es el tiempo histórico? Una época o un periodo que puede abarcar 1.000.000 de años hasta un día. La historia, como les dije, empezó de oral escrita, fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy día. Dentro de su evolución hubo una revolución y ya la historia pasó a ser algo completamente indispensable para la sociedad, para la política, hasta ser lo que hoy día es. Bueno, aquí hagamos un punto, cortemos y entremos ya a una parte antropológica, científica, que son los homínidos. Sí. Aquí vamos a analizar sobre unos cuantos, los más importantes, porque si los tenemos todos son más de 20 y se me van a enredar y va a ser un de Madrid. Y lo que yo quiero con ustedes es que despacio, que tengo prisa, como dijo Napoleón. Homínidos. Los homínidos eran primates muy parecidos al ser humano. Tengo que respetar la fuente primaria que dice homínido, que viene de hombre. Pero ya como les dije, esa palabra no se utiliza. Entonces, le pongo un SIC, que estoy respetando la palabra original científica de los homínidos. Vamos a empezar con el más importante de los antiguos, porque hay otros que no eran tan antiguos. El Australopithecus, hace más o menos 3 o 4 millones de años al sur y este de África. Notarán que la O en pequeño va tildada para que no se confunda con un cero. Los homínidos, los Australopithecus, fabricaron sus sencillas herramientas de piedra. Ya para cuando ustedes vean este video, ya estarán viendo un video que les mandé, que les va a servir de mucho para esto. Es el que vamos a tener en la primera clase. Bueno, ellos fabricaron sencillas herramientas de piedra, o tal vez no fabricaron, sino que utilizaron. Robaban una piedra y la tiraban, entonces ya era un arma. Tal vez fabricaron no sea la palabra correcta, porque no podían, ellos no tienen ese raciocinio de... Es como los chimpancés, ustedes han visto de que ellos si ven un hueco, agarran un palito y lo meten para sacar las hormigas. Era algo parecido a eso. Como pueden ver, ya tenía un rasgo humanoide,
muchísimo vello corporal, vello con un B, no con B, y ya podían esbozar alguna sonrisa. Ya se empezaron a diferenciar del mono propiamente dicho. De ahí pasamos al homo habilis, o bien traducido literalmente, hombre hábil, respeto, pero mejor, si en el examen te les pregunto, me ponen ser humano hábil, para que incluya a la mujer, porque no solo el hombre era ahí, o sea, no solo el macho era el que fabricaba, la hembra también. Este vivió entre 1.9 y 1.6 millones antes de Cristo. Podía protruir sus dedos. ¿Qué es protruir? Vean, esto. Los grandes primates, como los bonobos, los chimpancés, los orangutanes y los gorilas, no pueden hacer esto. Entonces, cuando ellos tiran algo, lo tiran así, porque no pueden prensar, no tienen esa capacidad de agarre que nosotros sí tenemos. Entonces, esto es protruir. Y eso es una característica muy, muy importante para el Homo habilis, porque al poder protruir sus dedos, ya podía manipular mejor las herramientas. Este sí empieza con sus, especialmente con piedra volcánica. Tenía mayor capacidad de aprehensión de agarre, lo cual le daba habilidad para construir armas y herramientas de origen lítico. Lítico es de piedra. Y al poder protruir, podía tomar una lanza o algo y lanzarlo con mayor capacidad de agarre, porque podía hacer esto. Se llama así mismo. Entonces ya su capacidad de defensa era mejor. Aumenta su capacidad craneal y empieza a transmitir sus conocimientos, como mediante sonidos guturales. Entonces estamos hablando de que el Homo habilis ya tiene un protoidioma, empieza a darle nombre a las cosas. Nombre con sonidos extraños que hoy día nos parecen muy vacilones, pero en su momento era el inicio de la evolución. Bueno, ya era parte de la evolución, pero ya sus cuerdas vocales se van liberando, ya no es solo herbívoro, sino que se vuelve omnívoro, y al ser omnívoro resulta que si las sinapsis normales, este es un ejemplo, sinapsis es el punto de unión de las neuronas, cuando se juntan las colitas mediante un choque eléctrico, era menos 0.05 megavatios. Al volverse omnívoros, sube a menos 0. O sea, 0.0, son 7 ceros. 7 megavatios. Entonces, eso aumenta su capacidad de comprensión, y los carbohidratos que le dan la carne son los que aumentan esa capacidad craneal y su raciocinio. Me disculpan los que son veganos y los que son vegetarianos, pero el ser omnívoro es el que nos dio la inteligencia que tenemos. Bueno, unos. Hay otros que, bueno, se parecen a verlos. Entonces, tenemos que todo esto, ¿qué es lo que hace? Lo sube en el escalafón de la cadena alimenticia. Ya deja de ser, o todavía puede ser, una presa, pero también se vuelve depredador. No me pongan predador, eso es en inglés. Es depredador, en castellano. Ya no solo lo cazan, sino que también el caza. ¿Ve? Aquí ya empiezan a construir armas. Ya resulta que a este palo le amarran esta piedra, pero ya saben cómo hacer un nudo, entonces ya se vuelve un mazo. Y ya se pueden defender. Ven que tiene menos vello corporal y ya sus rasgos son más humanos.
El Homo erectus, o ser humano erecto, hace 1,5 millón de años, esto ya fabrica herramientas más grandes y variadas, deja África y se traslada a Europa y Asia. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que el Homo erectus ya puede caminar en sus dos extremidades inferiores largos periodos o largos trayectos. Antes de él, los homínidos anteriores eran como los gorilas o los chimpancés que pueden caminar un trayecto corto. Después tienen que volver a sus cuatro extremidades, porque las piernas son pequeñas y no aguanta su peso corporal. En este caso se van modificando, se modifica la columna vertebral, ya sus extremidades son más grandes, están más equilibradas y ya pueden empezar a caminar en dos extremidades. Esto da un marcado dimorfismo sexual. ¿Qué es un dimorfismo sexual? Se les cae el vello y entonces las gónadas, o sea, las mamas, la vagina, las nalgas, el pene queda al descubierto. Entonces eso se convierte en un atractivo sexual para los machos y para las hembras, porque ya no hay vello corporal. Sí hay, pero muy poco. Entonces el dimorfismo es muy marcado. Ya no es como antes que simplemente el macho accedía a la hembra y punto, por pura fuerza. Ahora no. Ahora ya hay una escogencia de parte del macho y de parte de la hembra. Si la hembra quiere, hay guiri. Y si no quiere, pues se la va a ver qué hace, ¿va? Eran muy grandes, 1,80 m de altura, súper fornidos. Eran los que se peleaban inclusive con los osos de las cavernas. Imagínense ustedes qué fuerza tenían que tener. Claro, pero no se peleaban así a mano limpia, ya tienen armas para hacerlo. Les permite su altura, como ya estaban en dos patas, otear. ¿Qué es otear? Vislumbrar el horizonte. Entonces, sobre esas grandes sabanas africanas, al pararse en las patas, en dos piernas ya, pero ya eran piernas lo que tenían, podían ver a sus enemigos antes que los atacaran y se podían defender. Pero también ellos podían ver a su presa, una cebra, lo que fuera, un bisonte, lo que diablo fuera, un venado, y tenían esa ventaja sobre ellos, que ya los podían ver. Entonces podían otear el horizonte. Entonces sube todavía más en la escala alimenticia y su cerebro todavía es más grande. Y como dije, era sumamente robusto y ya ven que sus rasgos son muchísimo más humanos. Aquí está. Y como ya puede caminar tanto, entonces ya se puede desplazar hacia otros lugares. Aquellos que no les gusta o que tienen algún componente un poquito incómodo, así un color de piel que no sea el blanco, permiten indicarles que salados, porque todos, absolutamente toda la raza humana, tenemos ADN negro. Todos descendemos de la era mitocondrial de África. Y precisamente no era rubia ni ojos azules, no. Así que todos tenemos el ADN negro. ¿Por qué tenemos colores de pieles, color de piel diferentes? Les voy a explicar. El ser humano es el animal más adaptable de toda la naturaleza. El ser humano no solo se adapta a su entorno, sino que también puede provocar que la naturaleza se adapte al entorno. Tiene una capacidad para modificar su entorno. Pero les voy a decir una broma que hizo Nan Netflix, que hace reír de verdad. Dice que Netflix, cuando jugaba en Europa y que había nieve, le dijo a Solís, ahí en un programa de televisión, le dice, mae, usted visto una mosca en un vaso de leche. Lo que se dice, así parecía yo ahí en la nieve, güey. De eso se como ahora. Entonces, el ser humano que llega a Europa, donde hay nieve, con un color de piel oscuro, se le hace muy difícil cazar.
porque evidentemente sobresale por el color de su piel en la nieve. Entonces su piel se fue adaptando, la mielina, para que pueda reflectar la luz del sol que pega en la nieve y que le pega a él, que la pueda desviar mejor y él se pueda camuflar mejor en la nieve para poder cazar. Caso contrario en África. Ya, yo tengo cáncer de piel. Ustedes me sueltan 10 minutos en un desierto y hasta ahí llegué. Entonces, la piel tiene que ser oscura para soportar el calor de ahí. ¿Qué es lo que sucede en Asia? Porque casi todos tienen los ojos rasgados, porque por aquella época en los bosques asiáticos hacía un viento inimaginable. Entonces ellos tenían que protegerse los ojos. ¿Y cómo? Pues su fisonomía, su fenotipo fue cambiando para poder soportar el clima asiático. Hasta su color de piel, la aceituna, para poderse confundir con los desiertos que hay en Asia también. Entonces, como les dije, aquí es donde yo más creo en Dios. Esas son causas, no casualidades. Pero todos venimos de estos señores que ven aquí. Y ya conforme el entorno nos fue cambiando, ahí ya nos fuimos adaptando. ¿Ok? Vean. Esto quiero que les quede claro porque siempre se confunde. Vamos a saltarnos otros homínidos para llegar al Homo sapiens. No solo hubo un Homo sapiens, hubo 3 clases de Homo sapiens. Empecemos con el Homo sapiens sencillo. Este Homo sapiens hace más o menos 250.000 años. En el año 100.000, o sea, 150.000 años que el Homo sapiens vivió solo, apareció otro subgrupo. Ahora lo vamos a ver. El primer Homo sapiens que hubo fue el Neandertal. Ese se estudió por todo el planeta. Muy bien. Así como cuando hablamos de los perros, pertenecen a la clase canina o cánidos, o que los gatos son felinos, y vemos que están los leones, están los pumas, los jaguares, el gato doméstico, el gato salvaje, hay un montón. Con los perros vemos que está el lobo, con los cánidos, perdón, está el lobo, la hiena, el coyote, el perro doméstico, y ahí seguimos, un montón. Los seres humanos, como buenos animales que somos, también nos pasó lo mismo. Y todos esos homínidos de los cuales ahora hablamos, no es que llegó un momento en el que un día murió el último y al día siguiente aparecía otro. No. Convivieron entre ellos. De un momento en el que estaban aquí, se fueron separando, y llegó un momento en el que ya este desapareció y quedó este. Y cuando quedó este, aparecieron otros. Entonces ya es este es el que se va y quedó este. Ejemplo, el Homo habilis y el Homo erectus convivieron. La naturaleza decidió que desapareció el habilis y quedó el erectus. El erectus fue evolucionando en otros como el de Flores y otros más, el de Pekín, y hay un montón ahí que tenemos en entrar a estudiarlos, que vivieron juntos y se fueron, que convivieron y desaparecieron. El caso más importante que hay es el del Homo sapiens, el Neandertal y el Cromañón. Aquí tenemos una palabrita que dice Homo sapiens y aquí trazamos 2 flechas. Aquí está Neandertal y aquí está Cromañón. En el video que les envié, cometen el error de referirse solo al Cromañón como el sapiens y eso es un error. Si ustedes en el examen me van a poner el Neandertal y el sapiens, se los pongo mal, porque el Neandertal es tan sapiens como el Cromañón.
Ahora después van a ver la diferencia. Entonces tenemos que el Homo sapiens era el Neandertal y el Cromañón. Dos eran sapiens. ¿Qué es lo que pasó? No se sabe si por una pandemia, por una endogamia, por muchas cosas más. El Neandertal se fue enfermando hasta el punto que desapareció. El Neandertal convivió con el Cromañón. El Cromañón apareció después del Neandertal. Decían, ve, este es un Neandertal, inclusive en Francia hay el Museo del Hombre, SIC, uno le pone la cara y te la ponen ahí con varios neandertales, es un vacilón, ¿verdad? El Neandertal era sapiens igual que el Cromañón. En el video, y otros científicos que están equivocados dicen que el Neandertal no se cruzó con el Cromañón porque su ADN era diferente. Si pudimos cruzar un collie con un pastor alemán para crear un Doberman, o podemos cruzar una yegua con un mulo para crear un asno, de cómo no se va a poder cruzar un Neandertal con Cromañón, si son de la misma especie, ambos seres humanos. Eso yo lo mantuve durante muchos años hasta que por La Nación salió que efectivamente se había comprobado que los seres humanos hoy día tenemos características de ambos, del Neandertal y del Cromañón. O sea, sí se cruzaron. No le hagan caso al video cuando dice que eso era imposible, que no se hayan cruzado. No, simplemente el Neandertal desapareció, pero sí se cruzaron. Y actualmente somos los descendientes de ese cruce. Bueno, desaparece el Neandertal. Entonces, cuando el Neandertal desaparece, queda solo el Cromañón. También se puede escribir así como está, pero yo prefiero que me escriban Cromañón, que es más castizo. El Sapiens pertenece a la orden de los grandes simios. Todos los seres humanos pertenecemos a la orden de los grandes simios. Y aquí está, y esto lo puse yo, y efectivamente ya se comprobó que se cree que puede haberse cruzado con el Neandertal. Este es el Cromañón. Vea que más feo, con qué muchacha más bonita. Característica del Cromañón, que se sigue adaptando a su entorno y para deflectar mejor la luz que refleja la nieve, sus ojos son claros. Se pueden ver, ya existe ojos verdes, ojos azules, diferente al Neandertal, que todos los ojos eran posiblemente café oscuro. Ojos negros, solo hay una tribu de África en todo el mundo que los tiene. Es una cuestión genética, pero así ojos negros no hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando desaparece? Está el Homo sapiens con el Neandertal y el Cromañón. Desaparece el Neandertal, queda solo el Cromañón. Entonces evoluciona aún más y el Cromañón pasa a ser sapiens sapiens. Se cree que es el antecesor, bueno, no se sabe que es el antecesor del ser humano moderno, el sapiens sapiens. Su capacidad craneana aumenta, llega a 2200 cc, sobre los 600 que había en un principio. Y es cuando el sapiens sapiens evoluciona a tal punto que caemos en el paleolítico, o sea, piedra vieja. Este es el sapiens sapiens. Muy bien, cuando el sapiens sapiens, que es este, evoluciona y desaparece para evolucionar más en este que vemos aquí, este es sapiens sapiens sapiens. Pero para evitar decir 3 veces sapiens, vamos a hablar del ser humano moderno. En eso que todavía estamos evolucionando. Entonces, claro, Homo sapiens, Neandertal, Cromañón. Homo sapiens sapiens, Cromañón. De ahí pasa al ser humano moderno, que es el sapiens sapiens sapiens. Pero ya no se usa esa terminología de 3 sapiens. Entonces,
utilizamos ser humano moderno. La era paleolítica es conocida como la piedra vieja. Se distinguía porque eran cazadores recolectores más o menos entre 2500 a 10.000 años antes de Cristo y practicaban lo que es la transhumancia, no transhumancia, que es el nomadismo. Eran nómadas. Imagínense que están en este lugar, aquí ellos pasan siguiendo lo que es las manadas, digamos, de venados, mamuts, cebras o lo que fuera, que generalmente hacen no migraciones, sino emigraciones, o sea, cuando la totalidad de la población se traslada a otro lado, ellos iban atrás. Esa población llega a un punto determinado, los nudos o lo que ustedes quieran llamarlo, donde hay agua. Entonces, esta gente iban atrás de ellos. Los cazaban, recolectaban agua, frutos silvestres o lo que fuera. Cuando se volvían a trasladar, ellos iban atrás de ellos. Quemaban esa parte donde estuvieron y seguían. Así iban hasta llegar a un círculo. Cuando regresaban, la parte donde habían partido ya la tierra se había recuperado. Ellos posiblemente por prueba y error habían aprendido que si quemaban cuando regresaban, o sea, todos los materiales que había en la tierra, todos los minerales, salían y entonces la tierra se recuperaba y los frutos eran mejores. Lo que fuera, maíz, fresa, lo que fuera. Eso se llamaba rosa, con Z, o sea, rosa, con Z. Entonces, eso era la transhumancia. Iban atrás de las manadas, iban recogiendo los frutos, quemaban y después volvían y eso era la rosa, con Z. Eran grupos más o menos de 20 a 30 personas. En estos grupos, ellos cazaban los mamuts o lo que fuera. No tenían jefes permanentes, eran jefes temporales. Eran jefes momentáneos según su capacidad individual, fuera hombre o fuera mujer. Había una mujer que era muy carga cazando venados, entonces cuando iban a cazar, ella era la jefe, no la jefa. Era como decir presidente, no presidenta, ¿verdad? Era la jefe de esta partida de caza, con Z, ¿verdad? Ella los dirigía, cazaban, regresaban donde estaban asentados momentáneamente, que eran unos tipis que eran fácilmente armables y desarmables. Y ahí seguían. Y resulta que vieron una manada de mamuts, entonces ya no era la mujer, sino que por cuestión de fuerza física, de poder lanzar la lanza con mayor, o sea, de poder tirar la lanza con mayor fuerza y que pudiera penetrar más la dura piel del mamut, de lo que fuera, era un hombre. Entonces, ese hombre era jefe en ese momento de la casa de los mamuts. Y cuando regresaban ya no era jefe. Eran hombres o mujeres. Sus herramientas eran más refinadas y útiles. Inventan la lanza, el arco, la flecha, anzuelos y arpones hechos de hueso y utilizaban mucho la obsidiana, que es una piedra volcánica que es sumamente maleable y muy filosa. Y cuando vayan al Museo Nacional conmigo la van a ver. Hombres y mujeres buscaban comida por igual, pero eso era que se intercambiaban las jefaturas, aunque más que nada era un matriarcado, porque la mujer era la que decía, en su momento, ellas distribuían la comida. Después eso se va perdiendo poco a poco y ya los hombres cazaban y las mujeres se dedicaban a recolectar. Como les dije, estaban bajo un matriarcado. Se cree que hubo una severa igualdad de género. Ya con el tiempo eso cambió. La igualdad de género se fue perdiendo porque solo por fuerza física, no por inteligencia, porque ambos son igualmente inteligentes, inclusive hay mujeres muy, muy inteligentes. Como mi santa madre, que en paz descanse hace un año. La mayoría vivía en cuevas, otros en estructuras simples de madera o huesos, cubiertas por pieles de animales. O sea, no estaban en un solo lugar.
nómadas, transhumancia. Es una característica principal de la paleolítica. De la era paleolítica. Ya, si bien es cierto, el Homo habilis había descubierto el fuego, no lo dominaba. En la era paleolítica, desde unos 500.000 años para atrás, bueno, el fuego ya había sido descubierto, pero ya era dominado por los paleolíticos. Les ayuda a elaborar herramientas. Vemos las pinturas rupestres, que quieren ser pinturas en rocas, que fueron las que vimos al principio. Y esto nos lleva a 10.000, entre 10.000 y 4.000 años antes de Cristo, al periodo neolítico o revolución neolítica. Se da después de la última era de hielo. Se da una nueva hacha de piedra pulida muy fina. Termina la transhumancia y caemos en el sedentarismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el paleolítico y el neolítico? Bueno, hay varias diferencias, pero la principal se da en que termina la transhumancia y se da el sedentarismo. ¿Por qué? Porque ya el ser humano empieza a domesticar plantas y animales. Se da cuenta que si cuida una planta de maíz, el fruto que le da es 3 veces más grande, más rico, y no ese chiquitillo que se da silvestre. O la fresa, entonces ya empieza a dominar el trigo, la cebada, ya empieza la elaboración de pan. Se da cuenta que si cerca a los animales, a los chanchos, a los sabinos, a los jabalíes, estos poco a poco se van convirtiendo en chanchos, y le sucede lo que le pasó al perro, se van convirtiendo en animales domésticos, ya no tienen que ir a cazarlos, simplemente los sacan de ahí y se los comen ahí, pero eso también trae un problema, que se da una nueva relación ser humano-naturaleza, pero el gran problema consiste en lo siguiente: ya los animales, al estar cerca del ser humano, tienen sus propias enfermedades a las cuales ellos son inmunes y no que no. Entonces empiezan las epidemias. Inclusive, todavía en la Edad Media se acostumbraba que en las casas había un gran hueco en el centro para que en invierno ahí durmieran los animales, los chanchos, los perros, las vacas y todo, para que les diera calor. Entonces pueden imaginar que ahí empezaron las enfermedades. De las que hoy día tenemos, una por otra. Aquí vemos las pinturas rupestres. Esto es historiografía, que nos dicen muchas cosas. Ahí cada quien queda a su análisis. Aquí podemos ver que ya se da importancia a sí mismo. Ya él quiere dejar su huella. Él o ella no haya pintado esto. Con eso reviste de importancia lo que considera que debe dejar para la humanidad. Bueno, otra característica de la revolución neolítica es la revolución agrícola. Para poder domesticar una planta necesitan riego. Empiezan a dominar lo que es el riego, y esto se da más que nada en la media luna fértil. ¿Dónde es la media luna fértil? Donde hoy está Irak. Hoy día es un desierto, antes no. Antes era una selva, antes era como cualquier parte de África. Se dio un proceso de desertización. Les voy a aclarar. Desertificación es cuando el ser humano mete la mano y echa todo a perder. Un segundo. Entonces, cuando el ser humano entra, eso se llama desertificación. Y cuando era naturaleza la que produce pues no fenómeno, porque si se explica, eso se llama desertización. Y en Irak eso fue lo que sucedió. Se da un cambio climático de manera natural, puede haber sido el fenómeno del niño o de la niña, que se da un proceso de desertización donde entra la naturaleza a jugar y se termina toda la ecología que había ahí. Entonces es lo que tenemos hoy día. Pero entonces eso es la media luna fértil. Y el ser humano logra un mayor control del entorno, ya sea para bien o para mal. Se dan las primeras comunidades, lo cual exige formas primitivas de gobierno, jefes tribales y protección. Ya se organizan en un solo lugar.
La aldea agrícola más vieja que se conoce es la de Jericó, hace aproximadamente 8.000 años antes de Cristo, en Israel. Tenemos, podemos hablar de la primera ciudad como tal, en Turquía, Cataluyuk. Yo tuve un estudiante que era tico colombiano turco que decía que ese apóstrofe que está abajo de la C se pronuncia como Sa, entonces sería Cataluyuk. Bueno, pero pongámosle Cataluyuk en Turquía. Unas murallas que circundaban 32 hectáreas, más o menos 6.000 habitantes. Las puertas de las casas estaban en los techos. ¿Por qué? Por protección, porque si alguien quería invadirlas tenía que subirse al techo y no podía bajar porque si se bajaba lo mataban. Esta gente cultivaba fruta, nueces y 3 tipos de trigo. La religión adquiere mucha importancia. ¿Por qué? Porque es la que fundamenta el poder político. Las casas eran construidas como protección, almacenaban comida y bienes materiales con lo que se inicia el trueque, el comercio. Hay una división de labores al especializarse en diferentes oficios, como los mercaderes, los comerciantes, los pescadores, los alfareros. Cada uno se va especializando en su ramo. Esto ya es el periodo neolítico, ya cuando ya estamos hablando del sapiens, o bien el ser humano moderno. Utilizaron la obsidiana, que es la piedra volcánica que les había dicho, para hacer hachas, cuchillos o adornos. Utilizaban fibras vegetales de algunas plantas como el lino y las convertían en hilo para la elaboración de vestimentas. Y ahí sí ya se ve una marcada diferenciación de labores entre hombres y mujeres, y el hombre asume el poder por fuerza física, nada más por eso. Bueno, dentro de la revolución neolítica, podemos ver que entre el 4000 y el 3000 se desarrolla la escritura. La escritura permite que se guarden registros. El uso de metales marca un antes y un después en el control del entorno y sus recursos del ser humano. El cobre, resulta que empiezan a descubrir la aleación del cobre más el estaño y nos da el bronce, y eso es la era de bronce, que nos lleva después a la era de hierro, que era más fuerte que el bronce, y esto especialmente para las herramientas para arar y la agricultura, el cultivo, todo eso. Las aldeas evolucionan en sociedades complejas. Se incrementa el comercio y la riqueza, la ambición del ser humano por siempre tener más. Se construyen ciudades amuralladas para protegerse de la ambición de las otras ciudades. Así es como van haciendo los imperios. Se desarrollan ejércitos para protección y conquista. Da origen a un nuevo patrón en la vida humana, la civilización. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que si una ciudad como Cataluyuk, que aquí lo vemos, aquí es como está actualmente y así es como era, ven, las entradas por aquí. Entonces si alguien los invadía tenían que echar por aquí, conforme iban bajando se los iban apeando. Así es como está actualmente Cataluyuk. Si alguien decía, bueno, vamos a ver en la ciudad de Ur, yo tengo mucha plata, pero ¿por qué no puedo tener oro? Ah, la puchica, si la gente de la par tienen oro, vamos a invadirles a quitarles el oro. Y así me pagan impuestos. Bueno, entonces, así es como empieza la ambición del ser humano. Y así es como termina la primera clase. Ya después, perdón, la segunda clase. Ya después vamos a ver otras más. Espero que les haya servido. Y como siempre, ahí estaré a sus órdenes. Que tengan una muy buena